Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar este video sobre los cuartiles muestrales, la aplicación de los mismos, más específicamente eh, lo que nos ayuda a entender la distribución de un conjunto de datos, en este caso nuestra variable X, que vendría a ser edad expresada en años de este conjunto de datos, que como pueden ver es un conjunto de datos conformado de tamaño 10, de una muestra de tamaño 10. Lo podemos ver aquí en el recuento. Y asimismo podemos ver las posiciones de cada uno de estos datos, tomando en cuenta que están ordenados de menor a mayor, es decir, de manera ascendente. Igualmente podríamos tenerlos, en lugar de verlos de manera horizontal, es decir, de izquierda a derecha, podemos verlo de manera vertical. Agarramos y copiamos los datos. Clic derecho, copiar. Y le damos acá clic derecho, pegar. Pero le vamos a dar en la opción transponer. Podríamos hacer lo mismo con las posiciones. Clic derecho, copiar. Y opciones de pegado, transponer. Ya. Ahora vamos a iniciar identificando los cuartiles. Más específicamente graficando este conjunto de datos primero. ¿Cómo podemos saber de qué tamaño es ese conjunto de datos? Si bien es cierto, aquí tenemos posiciones, tenemos 10 posiciones, pero podrían ser tranquilamente 1000, 2000, 3000, 10000, 10104, 11522, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una fórmula que se llama contar, en la cual ustedes seleccionan la fórmula y seleccionan la matriz a trabajar. Seleccionan toda la matriz con el comando Control Shift y la tecla hacia abajo y automáticamente le dan Enter. Al darle Enter les va a salir el tamaño de la muestra o del conjunto de datos. Nosotros le vamos a poner tamaño de la muestra, N minúscula. Y en realidad esto lo podemos mover de esta manera. Ahora la fórmula ustedes la pueden visualizar de la siguiente manera. Ponen igual, fórmula texto, le dan o seleccionan con clic izquierdo a la casilla que tiene la fórmula, le dan Enter y automáticamente obtienen la fórmula que se utilizó para calcular el tamaño de la muestra N. Ya. Entonces tenemos un tamaño de muestra N de 10. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver el promedio. El promedio que ya sabemos que es la media aritmética muestral, porque estamos trabajando con un subconjunto de datos. La media aritmética muestral la podemos obtener de varias maneras. Si yo selecciono todo el subconjunto de datos, puedo venirme aquí a la barra inferior y ver que el promedio es igual a 13,6 en esta parte. Exactamente. No obstante, con una fórmula la podemos obtener igual como promedio. Selecciono nuevamente todo el conjunto de datos. Enter. Y me sale 13,6. Esta fórmula la puedo arrastrar y la puedo copiar para ya no estar escribiéndola nuevamente.
¿Qué más podemos ver en lo que son los cuartiles? ¿Cómo calcular los cuartiles? Usamos la fórmula cuartil exclusivo. Hay dos fórmulas de cuartil exclusivo y cuartil inclusivo. Son estas dos, que son dos maneras diferentes de extrapolar, pero que se concatenan y suplementan a lo que ya vimos en clase. Ya va a depender de la distancia que existe entre cada uno de los valores que toma la variable x dentro de las interacciones y. ¿Ya? Utilizamos la primera, cuartil.x, seleccionamos la matriz de la misma forma, colocamos punto y coma, pues en mi caso voy a fijar la matriz primeramente con F4, con los símbolos de dólares, para que no se mueva, ya que voy a reutilizar la fórmula. Doy punto y coma y coloco el número 1, que me representa el primer cuartil, es decir, el 25%. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y mi primer cuartil es de 8,75. 8,75. Vamos a poner cuartil 1 o Q1. Copio automáticamente esto para los demás cuartiles. Este vendría a ser el cuartil 2 o Q2 y este vendría a ser el cuartil 3 o Q3. Sabemos que el cuartil 2 o Q2 es igual que decir la mediana. La mediana. Ahora bien, para este cuartil puedo volver a reescribir la fórmula. Cuartil x, seleccionar la matriz, punto coma y poner el cuartil que necesito. ¿Cuál es el siguiente cuartil? El cuartil 2, es decir, el de la mediana, el del 50%. Le doy Enter y automáticamente obtengo el segundo cuartil. No obstante, vamos a borrar esta fórmula. Como yo ya tengo la primera fórmula del primer cuartil escrita, lo que voy a hacer va a ser arrastrar esa fórmula. Y al arrastrar esa fórmula solo tengo que darle doble clic y modificar los datos. Como la matriz ya la tengo fijada, solo necesito cambiar el número 1 por el número 2. Y me sale automáticamente 12, como lo habíamos hecho previamente. Y en la otra fórmula, en la fórmula del cuartil 3, hacemos lo mismo. Cambio el número 1 por el cuartil que necesito, que es el cuartil 3. Y ya tengo mis 3 cuartiles. Si quiero ver las fórmulas, arrastro la fórmula texto, valga la redundancia, como lo habíamos hecho también anteriormente. Y ahí tengo las fórmulas utilizadas o las ecuaciones que Excel me ofrece por defecto. Ya habíamos calculado esto de manera manual en clases, esto sería la manera de hacerlo a través de Excel. ¿Qué otras aplicaciones podemos ver? Vamos a calcular o a graficar el diagrama de cajas y bigotes, también conocido como boxplot, para ver de manera visual la distribución de los datos de la variable edad expresada en años. ¿Cómo podemos hacer esto? Fácil. Seleccionamos el conjunto de datos. En este caso estamos trabajando con este subconjunto de la muestra que está arreglado de forma vertical, pero también podemos trabajar con este mismo subconjunto
que son los mismos datos, pero ordenados de manera horizontal, ¿ya? Es decir, sobre el eje X o de izquierda a derecha. En cambio aquí de arriba a abajo, ¿no? De manera decreciente. Una vez tenemos seleccionado nuestro subconjunto, nos venimos a insertar. En insertar, clic y se vienen a esta opción que dice gráficos. Gráficos, aquí en la parte de abajo. Y se vienen a la parte derecha inferior. La parte derecha inferior, ahí ese cuadrito que dice ver todos los gráficos. Le dan clic y les va a aparecer este cuadro que dice insertar gráfico. Le dan clic izquierdo en todos los gráficos y buscan la opción cajas y bigotes. Clic, después clic en aceptar y automáticamente ya tienen graficado de forma vertical el gráfico de cajas y bigotes. En clases lo habíamos visto de forma horizontal, es decir, de manera echada. Excel por defecto lo bota de manera vertical, pero es totalmente lo mismo, ¿ya? ¿Qué cosas podemos cambiar o alterar aquí? Podemos modificar los colores para que esto sea más legible, que el relleno sea de color dorado, que el contorno tenga un color más oscuro y que las líneas de contorno sean más marcadas. Listo. Podemos borrar esta etiqueta y expandir un poco el gráfico. Listo. Donde dice título, podemos agregarle un título o borrarlo. Podemos ponerle edad. Edad, años. Edad, años. Y listo, ya tenemos nuestro gráfico boxplot. Habíamos dicho que la parte de abajo, si esto ustedes lo ven o tratan de visualizarlo sobre el eje horizontal X, la parte de abajo nos representa el dato mínimo de nuestro conjunto de datos. ¿Cuál es nuestro dato mínimo? Vendría a ser 4. Y el bigote superior nos representa nuestro dato máximo de nuestro subconjunto de datos, que vendría a ser 25. Tenemos toda la caja, que sabemos que la caja está entre la distancia del cuartil 1, que vendría a ser 8,75, hasta el cuartil 3, que vendría a ser 19,75. Podemos colocar los valores. Si le damos clic en este gráfico, le damos clic derecho y le damos le damos agregar etiquetas de datos, automáticamente nos aparecen los valores de este lado. Estos valores les podemos aumentar el tamaño, ponerlos en negrita y cambiarles el color. Entonces aquí tenemos exactamente lo mismo que avanzamos en clase. Tenemos el valor mínimo del subconjunto, que es 4. Tenemos el valor máximo del subconjunto, que es 25. Y tenemos los cuartiles, los 3 cuartiles.
8,75, cuartil 1, 12, que vendría a ser el cuartil 2 o la mediana, y 19,25, que vendría a ser el cuartil 3. Qué raro, se borraron los datos. Los volvemos a dejar como estaban y listo. También podemos ver la X. La X representa la media aritmética muestral, que es 3,6, de la variable edad que es expresada en años. Este gráfico podemos agrandarlo, podemos moverlo a nuestra conveniencia. Este es un video no planificado, entonces totalmente improvisado, ¿ya? Por si me estoy tomando el tiempo de realizar el gráfico. ¿Qué más podemos calcular por fórmula? Si bien es cierto, ya lo tenemos ahí, podemos calcular el valor mínimo de nuestro subconjunto de datos y evidentemente, ¿por qué no? El valor máximo, que igual ya lo tenemos acá expresado en el boxplot. La fórmula para esto va a ser min de mínimo, seleccionamos nuevamente el subconjunto, le damos a aceptar, lo centramos y ahora hacemos lo mismo con la fórmula max de máximo del subconjunto de datos de tamaño 10. Tenemos los dos valores que estábamos buscando. Igual esta fórmula la puedo desplazar. Aquí donde no tengo nada, simplemente elimino esa fórmula. Y ya tenemos todos los datos de nuestro boxplots. Finalmente podríamos calcular tanto el rango como medida de dispersión, y podemos calcular el rango intercuartil, que también lo vimos en la anterior clase, como RIC, rango intercuartil o rango intercuartílico. Habíamos dicho que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces aquí ya tenemos el valor máximo. Podemos usar el valor que obtuvimos a través de la fórmula max y lo restamos con el valor mínimo que obtuvimos mediante la fórmula min. Le damos a aceptar, enter, y obtenemos que el rango es de 21 años de edad. Y podemos obtener el rango intercuartil. El rango intercuartil habíamos dicho que era el cuartil 3 menos el cuartil 1 de nuestro subconjunto de datos. Igual arrastramos la fórmula, borramos este espacio donde no hay nada, y aquí podemos ver
que entre nuestro cuartil 1, 8,75, hasta nuestro cuartil 3, 19,25, está el 50% de las edades comprendidas de estas 10 personas, lo cual tiene una amplitud de 10,5. 10,5, una amplitud de 10,5 en la recta numérica. Esto no quiere decir que las personas tienen 10 años u 11 años de edad, sino que simplemente hay una amplitud en la recta numérica de 10 o de 11, si quieren verlo así. Es decir, las personas que tienen casi 9 años de edad con las personas que tienen 19 años de edad representan el 50% de nuestro subconjunto de datos, que es el que tenemos acá en la matriz seleccionada. Entonces, solo para detallar, entre estos dos cuartiles, se encuentra el 50%. El 50% de los valores de la variable edad. 50% de los valores de la variable edad se encuentran comprendidos entre el cuartil 1 y el cuartil 2, es decir, dentro del rango intercuartil del subconjunto de datos de tamaño N10. Y ese sería nuestro análisis. En pocas palabras. También podríamos ver si existiera un dato atípico, ya que el diagrama de cajas y bigotes nos permite identificar no solo la distribución de los datos, sino la forma que tienen, la forma asociada a las medidas de asimetría y kurtosis. Asimetría sobre el eje horizontal X y kurtosis sobre el eje horizontal Y. Y también los valores atípicos o outliers. En este caso no tenemos ningún outlier o valor extremo o valor atípico, sino lo tendríamos representado aquí en el gráfico como una X o un punto.
Podríamos poner aquí la edad de 30 años y vemos que no se forma ningún dato atípico porque está todavía dentro de los límites inferior teórico y el límite superior teórico del rango intercuartil. Pero si pongo tal vez 33 años, sigue estando dentro del límite teórico. 35 sigue estando dentro del límite teórico. 36, como podemos ver, la edad de 36 años ya no se encuentra dentro del límite teórico. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Excel lo que hace, como lo habíamos visto en clases, es separar este valor atípico con un punto o una X afuera de la caja, afuera del diagrama de cajas y bigotes, y automáticamente el último bigote pasa a tomar el valor, pasa a tomar el último valor antes del valor atípico como el dato para trazar el bigote superior, es decir, el bigote del cuartil 3. Ahora, ¿cómo podemos saber si este 36 verdaderamente es un valor atípico? Vamos a retroceder atrás hacia nuestro dato original que era 25 y vamos a calcular los límites. Límite inferior teórico y el límite superior teórico de la distribución del subconjunto de datos. Entonces habíamos dicho que el límite inferior es igual al cuartil 1. El cuartil 1, directamente tomamos el valor obtenido por fórmula, 8,75. El cuartil 1 menos 1.5 veces, es decir, menos 1,5 que multiplica al rango intercuartil, que en este caso es 10,5. Y nos sale el valor de menos 7, que es el valor que obtuvimos en clases. Ahora calculamos el límite superior teórico. El límite superior teórico es igual al cuartil 3, es decir, 19,25 más 1.5 veces 1.5 veces el rango intercuartil 10,5, que sería 35 años de edad. Ahora, ¿qué podemos apreciar acá? Podemos ver que cualquier valor que se encuentre por debajo de menos 7 años de edad, que en este caso no tendría lógica y sentido, ¿no? Dentro de la variable o el contexto en el que estamos conceptualizando, valga la aclaración, el ejercicio, no tendría sentido analizar a alguien que tenga menos 7 años de edad. Pero en nuestro límite superior teórico, cualquier persona que sobrepase la edad de 35 años automáticamente va a ser considerado como un valor atípico o como un outlier o valor extremo. Podemos escribirlo acá. Cualquier valor de la variable edad que sobrepase el límite superior teórico será considerado como un valor atípico.
como un valor atípico, outlier, entre paréntesis, como un valor atípico en la distribución, de datos del subconjunto. Y ahora acá podemos comparar nuevamente. Si ponemos 35, no pasa nada. Claro, se modifica el diagrama, se modifica el box plot, pero 35 no es considerado un dato atípico, como lo hayamos calculado exactamente aquí, en nuestro límite superior teórico. No obstante, en el momento que yo ponga 35,1, ya es un dato atípico. O para que se entienda mejor, si pongo 36 años de edad, esa persona que tiene el valor de 36 ya es un dato atípico y automáticamente el valor de 20 pasa a ser nuestro valor máximo dentro del gráfico de cajas y bigotes, dentro del diagrama de box plots, y ya no se toma el 36 como el tamaño del bigote. En este caso nosotros lo vamos a dejar con los datos originales del ejercicio, que vendría a ser 25. 25 era nuestro dato original. Y como pueden ver, esa sería la aplicación pragmática de los cuartiles muestrales: cuartil 1, cuartil 2, mediana, cuartil 3, los valores tanto mínimo como máximo, y el rango intercuartil con sus respectivos límites, tanto superior teórico como inferior, que en este caso por motivos de contexto no tendría mucho sentido utilizar un valor que sea menor a 7.